Ahora hablemos de cómo distinguir entre dos diagnósticos diferenciales, el síncope y las convulsiones. Es muy importante poder distinguir entre el síncope y un trastorno epiléptico. Recordemos que cuando tenemos síncope tenemos una hipoperfusión cerebral y esa hipoperfusión puede llevar a una breve actividad tónico-clónica tras el síncope. Pero no es que el paciente tenga un trastorno de epilepsia, sino que la hipoperfusión cerebral transitoria llevó a tener un episodio convulsivo que suele ser breve. Pero es importante hacer esta distinción porque muchas veces se puede llevar a un falso diagnóstico de epilepsia y se ha visto pacientes que tuvieron un episodio aislado de síncope, ya sea vasovagal, por estar en un ambiente caluroso, estar de pie, que llevó a un aumento del tono vagal, y tuvieron una breve actividad tónico-clónica y ya les están calificando como un trastorno epiléptico. Inclusive se han visto pacientes que por ese síncope están tomando anticonvulsivos de por vida solo por un episodio aislado de síncope que fue mal clasificado como epilepsia. Y la epilepsia también puede llevar a pérdida del conocimiento, pero hay distinciones importantes que debemos hacer. En esta tabla podemos ver la diferencia entre síncope o convulsiones. Vamos a volver a topar esta tabla en el módulo de neurología. El síncope, como habíamos dicho, normalmente el paciente se encuentra de pie. Y en las convulsiones pueden ocurrir acostadas, pero realmente no hay una asociación de posición en las convulsiones. Pueden ser también cuando el paciente está despierto. El síncope también puede ocurrir al levantarse, porque habíamos dicho que en el caso de hipotensión ortostática ocurría con un cambio de posición. También en el síncope tenías el pródromo de náusea, vómito. Estos movimientos ocasionales al final serían convulsiones, pero convulsiones breves. Y después del episodio, por definición, el síncope tenías recuperación completa tras el síncope. Y no tienes una confusión posterior al episodio, porque luego de que estás acostado se recupera la perfusión cerebral y no tienes por qué tener algún episodio de confusión. En cambio, en las convulsiones, otros elementos que tienes, pero no tienes el síncope, tienes esta sensación de déjà vu o jamais vu. El déjà vu es una sensación de sentir que ya has experimentado algo, o el jamais vu es lo opuesto, es una sensación de que es la primera vez que experimentas algo. Son sensaciones extrañas que tienen los pacientes con trastornos epilépticos, pero de ninguna forma tienes esas sensaciones en el síncope. Igual las convulsiones van a ver que a veces se muerden la lengua. Tienes movimientos tónico-clónicos, pero son prolongados, duran varios minutos. Acá puede ser que duren al menos de 15 segundos en el síncope, si es que hay movimientos tónico-clónicos. Y muchas veces en las convulsiones tienen una confusión postictal, es decir, una confusión posterior al episodio por toda la actividad neuronal excesiva que ocurrió por un tiempo prolongado. Otras manifestaciones que podrían ocurrir serían incontinencia urinaria, y en el síncope se asocia más a bradicardia por el tono vagal, pero en las convulsiones puede estar presente la taquicardia. Pero esas serían distinciones inespecíficas. Realmente lo que les distingue síncope de convulsiones pueden ser los movimientos tónico-clónicos prolongados, la mordedura de lengua y esta sensación de déjà vu y jamais vu. Aquí tenemos preguntas que pueden diferenciar entre síncope y trastorno epiléptico y los distintos LRs que presentan. Recordemos que si el LR es mayor de 1, favorece el diagnóstico, pero si el LR es menor de 1, más bien va en contra del diagnóstico. Así que aquí si tenemos un LR de 16.5, favorece bastante
el diagnóstico de epilepsia. La pregunta aquí es si tuvo algún corte en la lengua después de sus episodios, diciendo si hubo una mordedura de lengua. Esta sensación de déjà vu o jamais vu igual tiene un LR de 3.4 que favorece el diagnóstico de epilepsia. En cambio este de acá, que es si notó que su cabeza giraba durante el episodio, es referencia a los movimientos involuntarios que ocurren en las convulsiones. Y así tienes distintas preguntas que puedes relacionar a si hay un episodio convulsivo pero por epilepsia. Este en cambio era referente a la confusión postictal que no tenías en el síncope. En el síncope no tenías una confusión postictal. Y ahora en cambio, ¿qué preguntas favorecen más bien el diagnóstico de síncope y no de epilepsia? Es si ha sentido la cabeza ligera, si hay sudoración, que es otro de los síntomas presentes en el síncope vasovagal, o si era relacionado a sentarse o estar de pie por periodos prolongados, en lo que había mencionado que el síncope vasovagal ocurría cuando uno se encontraba de pie en un sitio caluroso por un tiempo prolongado. Ahora resolvamos el caso clínico que habíamos visto al inicio. Recordemos que era un estudiante de 20 años que acudía porque tuvo un desmayo que ocurrió durante la misa del domingo. Según relata la madre, el episodio ocurrió cuando se encontraba en un día soleado y él tuvo una sensación de mareo al pararse y luego se cayó contra el piso. Estuvo brevemente fuera de sí, pero se recuperó rápidamente al tomar aire afuera. Y recordemos que este estudiante había tenido otro episodio similar hace unas semanas. Ahora vamos con la anamnesis adicional en base a las preguntas que hubiéramos hecho en la evaluación de síncope. Previo al episodio, la iglesia se encontraba calurosa, llena de gente y estuvo parado por un tiempo prolongado. Recuerden que era importante preguntar las circunstancias que rodeaban al síncope. Inicialmente tuvo un oscurecimiento de la mirada y luego sentía que no podía escuchar bien y posteriormente sintió sudoración y mareo. Según la madre, cayó de forma súbita al piso y se encontraba muy pálido y sudoroso. Estos son el pródromo del síncope, que sería mareo, sudoración. También van a ser síntomas de estimulación vagal. Se recuperó espontáneamente y tuvo confusión solo brevemente. Es decir, cumpliendo con la definición de síncope, que era una pérdida de conocimiento, pero transitoria y con recuperación espontánea. Y tuvo confusión solo brevemente, es decir, que no hay una confusión como cuando hablábamos de confusión postictal en el caso de un trastorno epiléptico. En los antecedentes no toma medicaciones, ni en antecedentes cardiovasculares, niega palpitaciones, realiza ejercicio regularmente y niega historia familiar, aunque su abuelo falleció de infarto a los 70. Aquí lo que nos dice es que no hay realmente una explicación para que sea un síncope por hipotensión ortostática, porque no hay medicación, o un síncope por alguna medicación sedativa. No hay antecedentes cardiovasculares, no hay palpitaciones, no sugiere que se trata de más de un episodio benigno y no tanto de un síncope cardíaco. Y aunque no tenga historia de muerte súbita, que el abuelo fallezca a los 70 no es un factor de riesgo cardiovascular, porque recuerden que tiene que ser muerte cardiovascular prematura y niega algún otro antecedente patológico familiar. Así que en base al caso, ¿cuál sería el diagnóstico? Tenemos distintas posibilidades: disfunción del nodo, síndrome de Cute largo, convulsiones, síncope vasovagal, hipotensión ortostática. Y en base a esta descripción nos quedamos con que se trata de un síncope vasovagal, que sería de buen pronóstico, es la causa más común de síncope y realmente no se requiere hacer ninguna otra intervención aparte de advertirle al paciente de evitar situaciones en las que podría predisponerse a ese tipo de síncope, es decir, estar en sitios calurosos rodeado de gente
Y también muchas veces cuando uno ya empieza a presentar los síntomas, lo que tiene que hacer uno es sentarse o acostarse para evitar llegar al punto de perder el conocimiento. Esto concluye nuestra presentación sobre la evaluación del paciente con síncope.